Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical. En esta tarde queremos compartir una palabra especial que tenemos en nuestro corazón. Compartir después de haber estudiado la semana pasada que el poder del cristiano está en la oración. En este día vamos a mirar un poquito acerca de cómo es esa oración que el Señor quiere de nosotros. Pero antes de seguir adelante vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe y que nos ayude a entender el significado de este mensaje en nuestro corazón y nuestra mente. Oremos, pidámosle al Señor. Padre, en esta tarde te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias porque eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por permitirnos, Señor, congregarnos, ponernos juntos, Señor, poder estudiar tu palabra, poder escuchar tu mensaje. Ayúdanos, Señor bendito, a aplicarlo a nuestras vidas y a compartirlo con los demás. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y por la guianza que nos das. Oramos por aquellos que están escuchando y viendo este mensaje en este día, para que seas tú propicio, Señor, en sus necesidades. Respóndele, Señor, sus peticiones y háblales a la mente y el corazón. Atráelos a ti, Señor, si es que todavía no te conocen, y ayúdales, Señor, a reconocer la necesidad que tenemos todos nosotros de que tú estés en nuestras vidas. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El mensaje del día de hoy lo he titulado El pueblo de Dios. Y vamos a tratar con un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas. Crónicas, capítulo 7 y versículos 12 hasta el 16. Si usted tiene su Biblia y quiere abrirla allí en ese pasaje y acompañarnos, estaría bien. De otra manera, yo lo voy a leer y les pido que pongan atención a lo que dice este pasaje, porque lo vamos a ir mirando de una manera meticulosa. Queremos mirar qué es lo que el Señor nos pide en esta porción. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dice así: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Señor, bendiga su palabra y nos hable a través de ella. La gran mayoría de las personas vienen delante del Señor solamente cuando están en problemas, solamente cuando pasan dificultades. Para ellos la necesidad de Dios viene solo cuando ocurren esas situaciones. Y cuando no hay problemas, pudiéramos decir que ya se olvidan ni se acuerdan siquiera de Dios. Dios no existe para ellos sino cuando aquellas situaciones se ponen difíciles. Pudiéramos decir que para ellos Dios es como el 911, ¿verdad? Cuando usted marca en medio de una emergencia. Y eso es triste. Es triste porque sabemos que Él es quien sustenta la creación y Él es el que la guarda. Dios es el que mantiene todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, las personas que están, por decirlo así, más cercanos a Dios, oran por sus necesidades esperando una respuesta rápida, una respuesta al estilo McDonald's, diríamos. O sea, ellos ordenan en una ventanita y en la próxima ventanita ya van a recibir la respuesta, pero la cuestión es que así no es que obra el Señor. El Señor opera de forma diferente. La forma correcta de venir ante el Señor es esta. Hay que venir delante de Dios primeramente pidiendo en el nombre de Jesús nuestro Señor, pero también pidiendo
de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos venir delante del Señor con peticiones que sean ajenas a su voluntad. No podemos estar pidiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 16 y versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mire bien lo que dice allí: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sin embargo, como siempre, nosotros, las personas, esperamos que las cosas sucedan como queremos. Cuando no sucede así y pasa algo diferente, entonces muchas veces nos enojamos. Pero ¿sabe qué? Dios deja bien claro en la palabra. En la Biblia encontramos esto, de que lo que Dios espera de nosotros es diferente. Mira lo que dice allí ese versículo. Volvamos nuevamente a Juan 16, 24, lo que estamos mirando. Y dice allí: no habéis pedido nada en mi nombre. Entonces, cuando uno viene delante del Señor, tiene que asegurarse de que uno está pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que todas esas cosas que se piden sean conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo que yo quiero recalcar muy bien, porque hay personas que piden para su deleite, hay personas que piden para esconder sus deseos, hay personas que tratan a través de la oración de ocultar su vida contraria que están viviendo. El pasaje bíblico que leímos al principio, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, a mí me ha gustado mucho ese pasaje siempre, porque es bonito ver cómo el Señor está prometiendo bendiciones a su pueblo, con solo el hecho de buscarlo. Dios quiere que nosotros mantengamos una comunión constante con Él. Él quiere que lo busquemos. Ahora, no quiere decir que Dios no sepa que necesitamos, no. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nos acerquemos a Él, que lo busquemos en oración, que leamos su palabra, que le alabemos. Allá al principio del versículo dice: si se humillare mi pueblo, si lo buscáramos. Y esa es la parte más fácil de entender, ¿verdad? Que vamos a recibir bendiciones si solamente lo buscamos. Pero ¿sabe una cosa? El pasaje no solamente dice eso. No es solamente buscarlo. No es solamente venir delante de Dios. Tenemos que hacer una serie de cosas. Y eso es por eso que yo quiero que analicemos este versículo en detalle, para mirar en verdad qué es lo que el Señor quiere, para que se cumpla lo que dice allí: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo llegamos a esa respuesta? ¿Cómo llegamos a esa bendición? ¿Cómo llegamos a que el Señor nos dé todo aquello que nosotros pedimos? Entonces, miremos primeramente qué es lo que Dios espera de mí. Cuando yo me acerco delante del Señor, ¿qué espera Él de mí? Entonces, lo primero que vamos a mirar, qué es lo que dice allí en el versículo 13, Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 13. ¿Qué dice allí? Versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Entonces esa palabra, esa partícula, si, es una partícula que me está hablando a mí mucho. Y le decimos partícula porque es simplemente una palabra de una sola sílaba. Esa palabra tiene el sentido condicional de esa frase. ¿Qué quiere decir? Dios se compromete a escuchar nuestra oración y a bendecirnos cuando nosotros actuemos en dirección de lo que su palabra nos enseña. O sea que cuando dice allí, si se humillare mi pueblo, entonces está diciendo una condición. La condición es humillarse. Ahora, esta partícula, la palabra sí, se usa en muchas formas, tiene muchos otros usos. Yo le voy a dar un par de ejemplos aquí de manera rápida. Por ejemplo,
La condición real o hipotética es: si mejoro, iré mañana al colegio. O sea, si me siento mejor, voy a ir. Entonces esa partícula ya está diciendo, si sucede esto, haré aquello. Ahora, la circunstancia que permite deducir lo que se expresa es cuando usted dice, por ejemplo, si no contesta es porque no puede. Entonces usted está deduciendo que si no sucede algo es porque algo diferente sucedió. Una pregunta indirecta que se use con esta partícula así. Mi padre pregunta si tienes la dirección de la tienda. Entonces está haciendo una pregunta y la partícula sí está buscando la respuesta si es acertado de que esta persona tiene una dirección. Y así hay otras frases más, pudiera leer, tengo unas cuantas más, pero lo que yo quiero que recalquemos aquí es que esta palabra sí nos está dando a nosotros digamos, la forma de entrar delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo antes de recibir la bendición. Lo que Dios me pide hacer sería, entonces miramos que la condición es, repitiendo esto, si se humillare. Ahora, no quiere decir que Dios nos está pidiendo a nosotros que nos pongamos en ridículo o que nos pongamos en una situación humillante. Al decir si se humillare, Dios está haciendo referencia a algo que es la humildad. Y la humildad es una virtud. Y esa virtud de la humildad consiste en el reconocimiento de mis limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. O sea, cuando yo reconozco que no puedo hacerlo todo y obro de acuerdo a eso, yo no puedo hacerlo todo. Entonces hay cosas que me toca a mí esperar que otra persona lo haga o cosas así por el estilo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que saber y entender que dependo de Dios y de su favor. Cuando dice allí si se humillare, quiere decir que yo tengo que reconocer que solamente Dios puede contestarme las peticiones que tengo. Para todo Dios tiene la respuesta, ¿verdad? No podemos, por decir algo, sanar a alguien sin la voluntad de Dios. Aún la medicina, porque algunos dirán, no, bueno, pues me tomo una pastilla y se me quita el dolor. ¿Sabe qué? Aún en que la pastilla surta efecto, opera la voluntad de Dios. Porque puede que esa pastilla le caiga mal y en lugar de darle un beneficio le trae algo peor. Entonces, aún en eso, la voluntad de Dios opera. Entonces, tenemos que saber y tenemos que entender que dependemos de Dios. Ahora, ¿qué es una persona humilde? Una persona es humilde cuando tiene la capacidad de restar importancia a sus propios logros y virtudes. O sea, es esta persona que no se adula, o sea, no se exalta, no dice es que yo soy tan bueno, es que yo hago esto, yo hago aquello. No, es una persona que es humilde, no se sale de la ropa para estar diciendo que es mejor o peor que otras. Ahora, esa persona también tiene la capacidad de reconocer sus defectos. Y es más, reconoce sus errores y no se ofende cuando se equivoca. Hay gente que se enoja cuando le dicen, mire, eso que usted está diciendo no está bien, y se enojan. Pero si no está bien, ¿por qué se enojan? Uno tiene que reconocer que cometemos errores, reconocer que tenemos defectos. Nadie es perfecto en esta vida. Entonces, Dios pide que seamos humildes, que reconozcamos lo que somos, que reconozcamos dónde estamos y que reconozcamos que necesitamos de Él. ¿Sabe que esa palabra también, humillarse, tiene que ver con la sumisión? O mejor dicho, con someterse, ¿verdad?, al señorío de Dios. Rendirse por completo a Dios. La palabra cuando dice allí, si se humillase mi pueblo, quiere decir, si mi pueblo reconociera que tiene necesidad de mí y se rindiera por completo
y dependieran de mí de la forma de que yo los voy a bendecir, entonces, ¿verdad? Dios está pidiéndole a su pueblo, primero, que se humille. Pero aún hay más. En ese pasaje hay más todavía. Luego dice allí, y si oraren. Y la verdad es que muchos van a decir, oh, no, pues es que yo oro mucho. Es que yo hago, me levanto y oro. Y mire, la cuestión es esta. Orar no es rezar. Y esta palabra se usa mucho por ahí en una denominación. La palabra rezar es repetir. Y la Biblia me enseña a mí que yo no tengo que estar usando vanas repeticiones cuando me dirijo al Señor. Hay gente que está tan acostumbrada a decir la misma oración que lo repiten tan a la ligera que ni cuenta se dan de lo que están diciendo. Hay otros que están tratando de impresionar a Dios y usan un lenguaje que ni siquiera ellos mismos entienden. Oh Dios omnipotente, soberano. Hermano, seamos sencillos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 y versículo 7, el Señor Jesús, hablando de la oración, le dice a sus discípulos, orando, no uséis de vanas repeticiones. O sea, no hay que rezar. El rezo, de acuerdo a la Biblia, no tiene validez. Uno no tiene que estar repitiendo cosas. Uno habla con Dios. La oración es hablar con Dios. Y dice allí, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los que no conocen de Dios, los que no están parte del pueblo de Dios, que piensan, o sea, ellos piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, hablan de más pensando que por eso ya comprometieron a Dios. La oración es algo muy diferente, hermanos. Cuando dice allí, si oraren, orar es conversar con Dios. Hablar con Él como quien habla con un amigo. De una forma sencilla y descomplicada. No tiene que comprometerse con cantidad de lenguaje y Dios sabe, hermanos. Dios conoce su corazón. Dios sabe de qué tiene necesidad usted. Es más, ¿sabe qué? Dios sabe si usted está bien o está mal delante de Él. No se esconda de Dios. Si usted tiene necesidad de venir ante Él y confesar, hermano, sepa que Él ya lo sabe. Él está esperando que usted se acerque a Él. Está dando esa oportunidad. Hay que dejar que Dios conozca todo lo que nos aqueja. En el libro de Filipenses hay un versículo tremendo. Porque la gente se preocupa por todo lo que les está pasando. Pierden la paz, pierden el sueño. Pero ¿sabe qué dice Filipenses 4:6? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y luego dice allí, con acción de gracias, o sea, siendo agradecidos. Porque cuando usted viene delante de Dios, téngalo por seguro que Dios tiene una respuesta para usted. Entonces sea agradecido. Y eso es lo que dice el Señor allí, acerca de orar. Converse con Dios. A Dios le gusta que usted tenga comunión con Él. Y una cosa más que dice este pasaje, que leímos al principio, también dice, si buscaré mi rostro. Hay un dicho popular por ahí que dice, el que busca encuentra. Y cuando usted dice esto, que el que busca encuentra, quiere decir, por consiguiente, que si usted no busca, de hecho no va a encontrar. O sea que para encontrar hay que buscar. Y esto es lógico porque normalmente cuando una persona tiene necesidad de alguna cosa, buscar trabajo, mirar la forma de llegar a un lugar, lo que sea. Entonces las personas se ponen en la tarea de conseguir la provisión o la forma o la solución para lograr hacer que esa necesidad sea llena, suplida. Cuando usted piensa en esto, de que el que busca encuentra, quiere decir que cuando nosotros buscamos a Dios, con la misma diligencia que usted busca las cosas que necesita, es que yo necesito dinero para esto, y usted va y se empeña y busca, habla aquí, habla allá, hace lo que sea hasta que logra conseguir eso. Si usted buscara hacia Dios, con esa misma diligencia, hallaríamos la respuesta pronta a nuestras necesidades.
Dios está diciendo, busque mi rostro. Porque Él quiere que nos acerquemos a Él, quiere tener comunión, quiere tener ese acercamiento con su pueblo. Por eso al principio dice, si se humillase mi pueblo. Tenemos que hacer tiempo para orar, para alabar al Señor, buscar su rostro, pero que sea de corazón. No trate de impresionar por ahí. Hay algunos que ven, ay, viene el pastor y se arrodillan. No, el pastor, es que estamos orando, por favor. ¿A quién quiere impresionar, hermano? Uno tiene que ser sincero, uno tiene que ser derecho en todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener en nosotros el deseo de tener y estar en comunión con Dios. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13 dice allí, cuando uno busca al Señor, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y mire, ¿sabe qué? Cuando dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, estamos viendo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y dice, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¡Qué tremendo eso! Por eso dice allí que tenemos que buscar a Dios, porque cuando usted busca a Dios, usted lo va a hallar. Pero lo que dice al final de este versículo es lo que nos tiene que mover a nosotros en el buscar a Dios. Dice allí al final de Jeremías capítulo 29, versículo 13, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted busque al Señor, asegúrese que usted de verdad lo quiere buscar. Asegúrese que de verdad usted lo quiere seguir. Asegúrese que de verdad usted quiere hacer la voluntad de Dios. Pídale a Él que lo ayude. Nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos, en verdad. Pero si buscamos del Señor, el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer y nos va a guiar. Algo más que dice allí ese pasaje que leímos, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dice, si se convierten de sus malos caminos. Y esa es una difícil para muchos, hermanos. Porque es que como el pecado es tan bueno, dicen por ahí, nadie es tentado con lo que no le gusta. El pecado se origina en las cosas que le atraen a usted, que me atraen a mí. Nosotros por eso, dice la Biblia allí, el Señor Jesús llamando a sus discípulos, niéguese a usted mismo, o sea, ponga a Cristo en lugar de usted. Porque si usted sigue su camino, lo que usted desea, lo que usted quiere, usted se va a apartar más de Dios. Entonces la Biblia me enseña que Dios es santo. Por eso yo tengo que acercarme a Él cuando soy santo. O sea, si en mí todavía está el pecado, no debo venir ante Él. ¿Sabe por qué? Porque el pecado crea división entre Dios y el hombre. Y por lo tanto, aunque me reventara, clamando y orando diciéndole al Señor, por ese pecado, la oración dice, no va a pasar ni el techo siquiera. Uno quiere que la oración suya llegue a la presencia de Dios, tiene que convertirse de sus malos caminos, es lo que dice allí. Por eso el Señor, cuando se puso ese versículo allí completico, Él dijo, si se apartaren, o sea, se convirtieren de sus malos caminos. O sea que yo tengo que arrepentirme, yo tengo que pedir perdón, yo le tengo que pedir perdón al Señor, y lo más importante es apartarme del pecado. No creamos que porque Dios nos perdonó, entonces nosotros tenemos ya la libertad de pecar y pecar y pecar y seguir pecando. Y al final dice, no, pues voy y le digo al Señor, I'm sorry, y ya se arregló todo, porque como en este país todo con un I'm sorry se arregla. Con Dios no es así, hermano. Uno tiene que de verdad arrepentirse. Porque no crea que cuando usted viene delante de Dios y le pide perdón, el Señor no conoce su corazón. Él conoce su corazón. Y sabe si de verdad hay arrepentimiento allí. Hermano, pídale al Señor que le ayude a sentir la carga del pecado. El Espíritu de Dios es el que nos convence de ese pecado. Pídale al Espíritu que lo ayude. Si usted quiere de verdad buscar y ser derecho con el Señor,
Pídale al Espíritu del Señor que lo guíe en esta tarea. Porque por usted mismo, usted quiere seguir en el camino que sí, que va, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada a usted. Entonces, nosotros no podemos tener pensar de que no, pues nomás voy y le digo al Señor, perdóneme y ya. No. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque buscando la santidad, entonces que nosotros podemos venir a experimentar a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 14 que uno tiene que seguir primeramente la paz con todos y la santidad. La santidad es la posición donde yo busco estar en paz con Dios, no tener ninguna pecados que no he confesado, y si a alguno se le ha olvidado, pídale al Señor a aquellos que todavía no recuerden, lo que sea, porque ¿sabe qué? Sin santidad, dice la Biblia, nadie podrá ver al Señor. Entonces, la santidad viene con convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Lo puede hacer usted solo? No, Señor. Por eso es que tiene que buscar a Dios. Por eso es que usted tiene que caminar con Cristo. Cristo está a nuestro lado y nos ayuda para mantenernos en la santidad. Las Escrituras me recuerdan a mí que yo tengo que ser santo porque mi Dios es santo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14 al 16, mire bien lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, ahí la obediencia es algo que tenemos nosotros que vivir. Y la obediencia quiere decir que todo lo que el Señor nos diga, tenemos que hacerlo. Muchas veces son cosas que no le gustan a muchos, hay cosas que a mí de verdad no es que me alegren, pero los hago porque yo quiero estar en paz con el Señor. Entonces dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, o sea, lo que vivía uno antes estando en vuestra ignorancia, o sea, antes de usted conocer a Dios, por ignorancia de lo que Dios quería, usted vivía de una manera. Y luego dice el versículo 15, Primera de Pedro 1:15, dice, si no sean, ¿verdad?, como aquel que os llamó, que es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros a que tenemos que ser santos, pero también nos llama a que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos que hacer morir lo que es terrenal. ¿Y qué es lo que es terrenal? Aquello que nos atrae a nosotros a hacer lo malo. Está en la carne. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que está en el cuerpo está siempre atraído a hacer lo terrenal, lo que es contrario a Dios. Pero él enseguida dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien tengo ya la libertad, ¿verdad? Entonces, buscando del Señor. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice allí, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y mire qué es lo terrenal: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobedientes. Y ¿sabe qué? En eso andábamos antes, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Eso quiere decir que ahora nosotros, como nuevas criaturas, porque cuando usted viene a Cristo, dice la Biblia, que usted es una nueva criatura, y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, como nuevas criaturas, no podemos vivir o seguir viviendo de la manera antigua. Pecando aquí, pecando allá, no, pues ahí después me pongo en paz con el Señor. No, Señor, uno tiene que evitar el pecado. La Biblia dice que hay que huir resistir al diablo, y él va a huir de nosotros. Entonces el Señor nos ha hecho nuevos en Él. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces recuerde que esta es la forma de vivir que le agrada al Señor. ¿Cuál? La forma de vivir en santidad, apartándonos de los malos caminos.
¿Quiere decir eso que usted nunca va a pecar? No, la Biblia dice que también uno comete pecados. Por eso hay allí versículos de salvedad para que cuando usted por algún descuido, no es que usted va a buscar ir a hacer el pecado, no, si por algún descuido usted cometió un pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero no está diciendo, vaya peque y después viene y pide perdón. No, sino que cuando usted comete un error, tiene ahí el abogado. Mientras tanto, le dice la Biblia, vive en santidad. Amén. Muy bien. Una cosa más que veo yo en ese pasaje que leímos allá al principio, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Allí Dios habla de su pueblo. Dice allí, mi pueblo. Si se humillase, mi pueblo. Él no dice todo el mundo. Él está hablando de su pueblo. O sea que este mensaje está dirigido al grupo de personas en especial. Es un grupo de personas en especial. Es un mensaje para que se considera el pueblo de Dios. Aquel por el que el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa. Él pagó en la cruz por ese pueblo especial. Mire, lo dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Allí dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? No éramos pueblo, pero ahorita ya somos pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiere decir que antes de Cristo nosotros vivíamos en nuestra manera de vivir, vamos a decir, valga la redundancia. Hacíamos lo que queríamos, lo que pensábamos, no teníamos ninguna clase de temor con Dios, porque pensábamos, nosotros somos buenos, entonces no estamos en problemas. Ahora, si uno hace cosas malas, pues sí ya es problema, pero yo como me porto bien, entonces no tengo problema. Así vivíamos, pero la Biblia dice que las mejores obras de las personas que hagan sin Cristo son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces tenemos que venir a Cristo para que esas obras sean para la gloria de Dios. Entonces, como dice allí Pedro, antes no éramos pueblo, pero ahora a través de la misericordia, el amor y digamos la gracia del Señor, hemos logrado venir a ser pueblo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y declaramos que Él es nuestro Señor, entonces empezamos a ser pueblo de Dios. Entonces, para mirar acerca de ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que dice el Señor, allí enseguida Él escribe, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces el Señor aclara bien, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y mire, ese pueblo es el pueblo de cristiano, el pueblo que sigue al Señor, la iglesia. Cuando pertenecemos a Dios, es Él a quien acudimos en todo momento. No hay que ir a nadie más. Si somos parte del pueblo de Dios, Dios es el que nos suple nuestras necesidades. No hay que pensar en nadie más. De esa misma forma, nosotros tenemos que ser celosos también. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 34, y versículo 14, Dios quiere que no nos apartemos de Él. Mire lo que dice allí, Éxodo 34, 14. Dice, ¿por qué? Porque no te has de inclinar ante ningún otro Dios. ¿Se da cuenta? No tiene que ir a otro lado. No te has de inclinar ante ningún otro Dios. Pues Jehová, mire lo que dice acá, mire, cuyo nombre es celoso. Dice la Biblia que el nombre del Señor también es celoso. Y entonces, porque su nombre es celoso, entonces Dios celoso es. Y algunos dirán por ahí, bueno, pero ¿cómo es eso? Es que me cela, que como si fuera, o sea, no se me suba, hermano. La palabra celoso tiene un significado tremendo. ¿Qué es ser celoso? No es celos de que, ay, es que me está engañando. No, esa es otra cuestión diferente. Pero de la que está hablando aquí, el celoso que está diciendo aquí la Biblia, es cuidadoso. Es aquel que defiende con rigor sus derechos y propiedades. Ese es ser celoso.
Por eso también, perdón, en el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 14, nosotros somos llamados también a ser celosos en guardar los mandamientos del Señor. Quiere decir que seamos cuidadosos para guardar los mandamientos. Entonces se da cuenta que la palabra celoso, cuando se habla de Dios, es porque Él cuida de su pueblo. Él está allí protegiéndonos. Él quiere que seamos fieles a Él. Entonces mire lo que dice allí. Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y mira lo que dice allí, celoso de buenas obras. Ahí está Tito 2:14. Entonces, el pueblo de Dios tiene que ser celoso de buenas obras. Quiere decir, cuidadoso de hacer buenas obras. Y Dios es celoso, quiere decir, Dios cuida de su pueblo. Él quiere que su pueblo esté bien siempre. Entonces, cuando Dios habla de su pueblo, Dios está hablando de ese grupo especial que lo ha aceptado como Señor y Salvador. ¿Y sabe qué pasa cuando uno cumple con todas esas cosas que hemos hablado? Dice al final que Dios escucha y bendice. Porque dice allí, entonces yo escucharé, ¿verdad? Yo los oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una bendición, hermanos, saber que Dios nos oye. Yo me imagino la angustia de esos sacerdotes de Baal. Si usted lee el libro de Primera de Reyes en el capítulo 18, donde un grupo de sacerdotes de un dios falso, Baal, decían que iban a hacer que su Dios les contestara. Y dice que estuvieron medio día brincando, gritando y aún se cortaban el cuerpo buscando que de pronto ese Dios les contestara. Y nunca sucedió. Nunca contestó porque no existe ese Dios, un Dios falso. Pero dice la Biblia que cuando Elías, ¿verdad?, se levantó y vino y oró, una oracioncita cortica, usted lo puede leer allá en Primera Reyes capítulo 18, una tremenda historia. Dice que cuando Elías oró, qué tremendo, hermanos, dice, Dios escuchó y respondió con fuego. Es una cuestión que uno dice, wow, tremendo, Dios contesta de una manera que se ve y se nota. Dios escucha a su pueblo que se humilla, que ora, que busca su rostro y se aparta de sus malos caminos. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Quiere que Dios escuche. Si usted es parte del pueblo del Señor, entonces primero humíllese delante del Señor, reconozca su necesidad de Dios. Ore, búsquelo en oración, busque su rostro, quiere decir, no deje de hacerlo, porque hay algunos que oran hoy, dentro de 15 días, por si acaso, de pronto si se acuerdan. Uno tiene que orar constantemente, porque la Biblia dice, orad sin cesar. Buscar su rostro y apartarse de los malos caminos. Si usted mantiene una comunión constante con Dios, yo se lo aseguro, hermano, que la tentación va a huir de usted. Ya no va a tener usted problemas de tentación, y si de pronto hay tentación, usted ya está fortalecido para salir de ellas. ¿Por qué? Porque la comunión usted la ha fortalecido con el Señor. Eso es tremendo, hermanos. Saber que podemos pedir por sanidad, saber que podemos pedir por liberación, sabemos que podemos pedir una respuesta de fuego, hermanos, como Elías, ¿verdad? Eso es hermanos, eso es causa de gozo. Yo espero que usted se goce en el solo hecho de escuchar esta palabra, hermanos. Amén. Dios está diciendo que Él está listo a contestar su petición, su oración. Pero primero hay que humillarse, primero hay que orar, buscar su rostro y apartarse del mal. Esto es gozo. Pertenecer al pueblo glorioso que Dios, en nuestro Señor Jesucristo, compró con su sangre, ¿verdad? Ese pueblo que va a estar por toda la eternidad en su presencia. Me queda a mí solamente preguntarle, ¿es usted parte de ese pueblo? ¿Es usted parte del pueblo que el Señor Jesús compró con su sangre? Si no lo es, desearía hacerlo.
quiere entregarle su vida a Cristo. Quiere buscar de Él y pedirle que Él lo ayude a caminar en esta vida, librado de todas estas dificultades. Está dispuesto a humillarse delante del Señor, doblar sus rodillas ante Dios, en oración ferviente buscando la presencia del Señor. Abandonar su forma de vivir pasada, vana que es, que lo aleja del Señor. Está dispuesto a recibir salvación y bendición de parte de Dios. Yo lo invito a que haga una oración conmigo y le pida al Señor que lo saque de ese lugar en el cual usted está en este momento. Diga: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador. Dígale: yo reconozco que te necesito. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Entra en mi corazón, toma control de mi vida, perdóname mis pecados. Yo declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme, Señor, aprender más de tu palabra. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame a crecer más en el conocimiento de tu palabra. Fortaléceme en medio de las dificultades. Y sabiendo que vamos a ser tentados, Señor, dame la victoria. Ayúdame a mantenerme fiel a ti. Y ayúdame, Señor, para que también mi testimonio sea la voz tuya hacia aquellos que no te conocen. Bendíceme con tu salvación, te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, yo lo invito a que siga adelante buscando más del Señor. Acérquese a una iglesia cristiana donde se estudie la Biblia, la palabra de Dios. Busque de Él y sírvale a Él. Con los demás yo le doy gracias a Dios, Padre, en esta tarde. Gracias por esta palabra. Una palabra tremenda, Señor. Nos gozamos en ser parte de ese pueblo escogido, adquirido por ti, Señor, con la misión de llevar la proclamación del Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a mantenernos apartados del pecado, Señor, y si la tentación viene, ayúdanos a ser obedientes en la salida que tú nos das. Oro por mis hermanos, Señor, en la iglesia local, en la iglesia extendida. Todo aquel que ve este mensaje, Señor, si está lidiando con pecados, ayúdalo, Señor, para que pueda ponerlos delante de ti, levantarse y continuar para la gloria tuya, Señor. Bendícenos, pues. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga.